Vamos a desarmar un subwoofer Yamaha con amplificador integrado. Cuando un subwoofer trae el amplificador integrado le llaman activo, y cuando no trae amplificador integrado le llaman pasivo. Este tiene controles al frente, tiene el amplificador en la parte de atrás separado por una caja plástica para aislar los circuitos del sistema interno. Como pueden ver en el dibujo, está el subwoofer solo allí con el panel de controles y pasan a través de la caja de plástico para conectarse a la fuente de poder. La placa de circuitos va así, el amplificador va en la parte de atrás. Aquí podemos ver que están las entradas para bocinas o la baja de bajo voltaje, que es la señal que sale del amplificador. Si lo conectamos por las bocinas, podemos meter la salida del amplificador aquí y de allí sale hacia las bocinas satélites. Aquí tenemos la parte del preamplificador. Este es quien se encarga de mezclar las señales, el derecho e izquierdo en uno solo, preamplificar la señal, pasarla por filtros para que sea solamente el subwoofer lo que se escuche. La manera en que mezclan izquierda y derecha de manera que no se quemen el amplificador es por medio de un sistema de resistencias. Aquí está la fuente de poder. Esta es una fuente de poder secundaria. El transformador grande es de la que alimenta al amplificador principal, y la fuente de poder pequeña alimenta a los filtros, los preamplificadores. El transformador principal, y aquí está la fuente de poder del amplificador. Ahí se aprecia un puente de diodos, el capacitor principal, algunos reguladores de voltaje. Este pequeño conector es para el panel de control de enfrente. Aquí es donde se determina el volumen, el corte de la filtración. Es un cable que pasa a través de la caja del panel de enfrente y se conecta junto con el cable de la bocina a la placa principal. Allí va el cable de la bocina, los reguladores, otros preamplificadores, y ahí podemos apreciar el amplificador principal, que es un STK 404 de 120 watts. Es una sola salida, una sola entrada, una sola salida. Tiene una variante de 180 watts y otra de 75. Este es el diagrama básico para que funcione el amplificador. Obviamente ya metido en el subwoofer le van a agregar muchas otras funciones. Podrías aislarlo para hacer un amplificador para la izquierda, comprar otro circuito igual y un amplificador para la derecha de 120 watts. Pero en este caso, como solo lo queremos subwoofer, es un solo amplificador y un circuito básico de filtrado. La bocina no le encontré quién la fabrica, me imagino que debe ser Yamaha, pero no tiene una etiqueta del fabricante. Lo que sí tiene este segundo imán. El diagrama de conexiones del esquema del amplificador es bastante complejo, pero si lo aísla uno en bloques vamos a entenderlo más fácilmente.